En este video vamos a hacer la simulación del circuito resistivo mixto que se abordó en un video anterior por el método de reducción. Para ello, pues vamos a recordar el circuito a simular. Era un circuito mixto construido por 6 resistencias y una única fuente de voltaje. Aquí podemos apreciar los valores de la fuente de voltaje y los valores de cada una de las resistencias. Para ayudarnos a hacer la simulación y en esta oportunidad vamos a utilizar el simulador en línea Multisim Live, en donde vamos a hacer la respectiva simulación del circuito para comprobar los valores y compararlos con los valores teóricos que hicimos anteriormente. Entonces para ello voy a ir a navegador que ustedes deseen. Vamos a abrir Multisim Live, lo buscamos en el navegador y esta es la página de presentación del simulador de circuitos de Multisim Live. Es una aplicación en línea, no es necesario hacer ningún tipo de instalación. Lo único que debemos hacer es crear una cuenta. Se crea la cuenta de una manera muy sencilla, como cuando creamos una cuenta en cualquier aplicación web. Colocamos nuestro correo. Si ustedes lo desean, si son estudiantes de alguna institución educativa, pueden poner su correo institucional y crean la cuenta. Si no, lo pueden hacer con su correo personal. Después de que ya tengan creada su cuenta, ya se pueden loguear viniendo aquí a la opción de login y se loguean con su respectiva cuenta que ustedes tengan. Entonces vamos a crear un circuito. Si es la primera vez que ustedes abren Multisim Live, pues este espacio les va a aparecer en blanco. En mi caso, como ya tengo circuitos previos, les van a aparecer aquí. Lo que vamos a hacer es venir a donde dice crear un circuito y vamos a crear el circuito que deseamos. En este caso, pues observamos el entorno de trabajo. Encontramos en este caso 9 puntos en el cual vamos a poder hacer un nuevo archivo. Vamos a poder grabar como, podemos transmitir, exportar, o go to es para retornar al menú principal de Multisim Live. Aquí en la parte izquierda tenemos los diferentes elementos que podemos sacar en el simulador. Por ejemplo, podemos sacar fuentes para medir voltaje, corriente, para medir voltaje y corriente, un voltaje de referencia. Podemos hacer alguna anotación y si queremos medir de una manera digital alguna salida. Podemos utilizar aquí tierra o un nodo, un punto de conexión o una conexión. Podemos utilizar las fuentes de voltaje. Tenemos fuentes de voltaje alterno, fuentes de voltaje directo, fuentes de corriente directa y fuentes de corriente alterna. ¿Qué son las que nos interesa en estos momentos? Es solo la fuente de voltaje directo. Podemos sacar elementos resistivos pasivos, en este caso resistencias, capacitores e inductores, que es lo que nos interesa en estos momentos, y podríamos utilizar más elementos. Por el momento vamos a utilizar y concentrarnos en esta casilla. Las 4 primeros botones nos vamos a interesar, que este es para hacer las mediciones de voltaje y corriente, este es para sacar en este caso la tierra, acá vamos a sacar la fuente de voltaje y acá vamos a sacar las resistencias. Entonces en este primer video vamos a sacar la fuente de voltaje, que es una fuente de voltaje directo. Voy a ampliar un poco aquí. Solo con dar clic en el elemento y poner con un clic en este punto podríamos sacar el nuevo elemento. Entonces 5 voltios observamos con respecto a la simulación, son 6 resistencias. Yo puedo sacar cada resistencia una por una. Nuevamente vengo aquí a resistencia y si nos damos cuenta yo puedo girar las resistencias, ¿sí? En la ubicación que yo desee. Entonces en este caso pues trataremos de dejarlo exactamente igual como lo tenemos en el circuito que vamos a resolver. Y también, para no estar sacando la resistencia desde el menú principal, yo podría duplicar las resistencias. Puedo coger cualquier resistencia y le puedo dar la opción acá que dice duplicar. La duplico, en este caso la duplico y duplico esta resistencia que una vez ya está de forma vertical. Para hacer las conexiones observamos que los terminales tienen un punto en el cual aparece un carrete de cable y puedo hacer las conexiones.
Aquí hago las conexiones dando clic de una manera sencilla y llegamos a este punto. Seguimos haciendo nuestras conexiones según el circuito que tenemos originalmente y lo comparamos y creo que las conexiones están exactamente igual como tenemos nuestro circuito de manera teórica. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos quitar los puntos de conexión, estos números que aparecen acá. Venimos acá al engranaje y nos remitimos donde dice Display y Simulación Settings. En el engranaje, aquí vamos a Document, quitamos la grilla, la podemos quitar y las etiquetas de conexión de los cables las quitamos para mejorar solo la visualización como tal. Para editar los elementos, porque sabemos que no, ya podemos quitar el engranaje, como no son los valores que nosotros deseamos, R1 es de 200 ohmios, damos doble clic sobre el elemento y acá donde dice resistencia, la editamos 200 ohmios, la otra es de 220, doble clic, 220 ohmios, la otra resistencia es de 270 ohmios, la siguiente resistencia es de 180 ohmios, la editamos. Otra forma de editarla es de la siguiente manera, dándole doble clic aquí al elemento yo podría editarla así con este dial y podría cambiarle también la escala, la puedo escribir acá, puedo cambiar su escala si es en ohmios, pero puede ser que sea más demorado hacerlo de esta manera. Entonces por esa razón yo prefiero hacerlo directamente acá, el valor de la resistencia reemplazarlo. Voy en la resistencia R5, la R5 es de 330 ohmios y la resistencia R6 es de 470 ohmios. Si yo le quiero cambiar el nombre a una resistencia, le puedo dar doble clic y acá le puedo colocar por ejemplo R sub A, quedaría esta resistencia como R sub A, o pues si la quiero dejar como R6 pues sería en este caso R6. Así es como puedo editar los elementos. La fuente de voltaje es de 14 voltios. Y muy importante, en todo simulador siempre van a tener que sacar la tierra, porque la tierra es el punto de referencia. Como sacamos la tierra, venimos a donde dice Schematic Connectors y escogemos el que dice Ground, que es la tierra. En el simulador es muy importante porque va a ser el punto de referencia para hacer las mediciones y sacar los cálculos de voltajes de los nodos o voltajes de cada elemento. Ya hemos dibujado el circuito y hemos hecho las conexiones de todos los elementos. Como recomendación, hagamos primero solo la medición de unas variables y después de otras para que no se nos sature la visualización. Entonces, vamos a medir la corriente total del circuito. La corriente total del circuito la medimos con este indicador. Venimos acá en la opción de Analysis and Annotation y escogemos el que dice corriente y lo colocamos acá. Si yo por ejemplo quisiera cambiar la flecha, porque a veces sucede lo siguiente, vamos a darle play, lo ubicamos aquí y le damos play a la simulación, automáticamente me va a mostrar el valor de la corriente que está circulando por esta rama, que en este caso es la corriente total. Nos da 40,696 miliamperios. Comparémoslo con el valor teórico que nos dio en ese circuito. La corriente total nos dio 40,69 miliamperios y en la simulación nos está dando 40,696 miliamperios. Entonces los valores simulados están acordes con la teoría, o en nuestro caso nuestro circuito está quedando bien porque la corriente nos está dando igual o muy cercana a la simulación. Sin embargo, si yo quiero medir la corriente en esta rama, que es la misma corriente total porque ya se ha desprendido por las diferentes ramas las corrientes y otra vez ha regresado, vamos a darle play y ustedes se dan cuenta que nos da una corriente negativa. No quiere decir que la corriente es negativa. Lo que pasa es que el indicador, en la forma en que se está midiendo, la corriente retorna por acá y está opuesta como lo estamos midiendo con el indicador. Para ello nosotros podemos cambiar la flecha
en este caso, darle acá donde dice Flip Current Measurement, que es intercambiar la posición de la corriente, y se nos cambia la flecha para la posición opuesta, y si le doy play, ahora sí me da la misma corriente porque la flecha del indicador está en la misma dirección de la corriente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por si en algún momento nos da una corriente negativa, lo podemos hacer es cambiando como tal el sentido de la flecha del medidor de corriente. Sin embargo, hago una aclaración. Este simulador tiene una desventaja, que no se mide la corriente como se mide en la vida real. En la vida real la corriente se debe medir de la siguiente manera. Debemos siempre abrir el circuito, la rama donde se esté conectando, acá se colocaría el medidor, que debe tener dos puntas, y un terminal vendría a la terminal positiva y la terminal negativa del multímetro vendría a la terminal al otro extremo de la resistencia. Aquí este simulador no se asemeja un poco a la realidad porque solo tiene una punta de conexión y la conectamos acá y automáticamente nos entrega el valor de la corriente. Aclaro esto y para que lo tengamos en cuenta. Si quieren, si ustedes desean, me pueden poner en los comentarios de este video si quieren que explique cómo se mide la corriente de forma real con otro simulador, si lo desean. Hay otro simulador que se puede hacer Tinkercad en línea, o lo podemos hacer en la vida real para medir el valor de la corriente, que se vea cómo se mide realmente la corriente. Pero pues para este caso vamos a comprobarlo con este simulador. Ya tengo la corriente de esta rama. Yo puedo medir la corriente de todas las ramas. Sigo sacando indicadores de corriente. Voy a ponerlo aquí en la parte de abajo. Yo puedo medir la corriente ya sea antes o después del elemento. Acá la estoy midiendo después, acá la estoy midiendo antes. Es la misma corriente. Aquí la mido después y aquí la mido antes. Si lo hago de esta manera. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque si la pongo en el mismo punto se me va a interrumpir aquí un poco la visualización. Cuando se den cuenta, estos dos indicadores van a quedar muy pegados. No quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer, sino que lo vamos a dejar de esta manera. Y vamos a medir la corriente de esta resistencia R6. Aquí automáticamente voy a medir todas las corrientes, tanto la corriente total como la corriente de cada uno de los elementos. Entonces acá puedo borrar esta porque esta corriente total es la misma que está acá arriba. La elimino y cuando le dé play estaría midiendo todas las corrientes al mismo tiempo de todos los elementos. La corriente total es la misma corriente R1, que es 40,69 miliamperios. Aquí 40,69 miliamperios, que es la corriente de R1. Y aquí tenemos la corriente total, que es 40,69. La corriente de R2 nos da 26,64 miliamperios, 26,63 miliamperios. La corriente R3 14,05 miliamperios, nos da igual 14,05 miliamperios. La corriente en R4 nos da 11,47 miliamperios, nos da 11,47. La corriente en R5, que es la misma en R6, nos da 2,5818 miliamperios. Acá nos da 2,57 miliamperios. Quiere decir que las corrientes están bien hechas, las que calculamos de manera teórica. Ahora, para medir los voltajes lo podemos hacer aquí mismo, pero yo les recomiendo que lo hagan diferente. En una simulación quitemos las corrientes porque nos va a quedar esto montado y se nos van a interrumpir las visualizaciones. No es aconsejable visualmente. Entonces yo lo que hago es lo siguiente: borro todas las mediciones de voltaje, de corriente, perdón, y lo que voy a hacer es medir los voltajes en cada elemento. Para medir los voltajes en cada elemento, tomo la opción que dice voltaje, coloco aquí la punta positiva y acá voy a sacar la punta negativa, la punta de referencia. Esto es como si fuese un multímetro y esta es la terminal positiva y esta es la terminal negativa. ¿Por qué razón? Si pongo solo una punta, el simulador me va a medir el voltaje con respecto a tierra. Hagamos una prueba. Si yo mido acá el voltaje, estoy midiendo, nos da 14 voltios. Estoy midiendo el voltaje con respecto a tierra. Sin embargo, para medir el voltaje real de R1 debe hacerse con los dos terminales sobre el elemento que quiero medir.
debo sacar la punta negativa y colocarla acá. Al darle play, observamos que el voltaje nos da 8,13 voltios. Comparémoslos con la simulación, con la teoría, y nos da 8,13 voltios. Ahora, vamos a sacar de una vez todas las mediciones de voltaje. Aquí una medición y una medición. De acá ya vamos a medir el voltaje en R2, el voltaje en R3, el voltaje en R4 y vamos a sacarle la última medición de voltaje. No, me faltan dos mediciones. Esta es una con esta y la otra medición de voltaje es esta que está acá. En este momento voy a medir automáticamente todas las mediciones de voltaje de todos los elementos. Voy a darle play y observamos que el voltaje en R1 da 8,13 voltios, bien. Voltaje en R2 nos da 5,86 voltios, 5,86 voltios. El voltaje en R3, 3,79 voltios, 3,79 voltios. El voltaje en R4 nos da 2,06 voltios, 2,06 voltios. El voltaje de R5, 852 milivoltios, aquí nos da 0,85 milivoltios. Debemos recordar, perdón, 0,85 voltios. Debemos recordar que 0,85 voltios, si lo pasamos a milivoltios, nos da 852 milivoltios, que es lo mismo que tenemos acá. Y el voltaje en R6 nos da 1,21 voltios y aquí nos da 1,21 voltios. Entonces nos está quedando bien, los valores teóricos nos quedaron bien. ¿Por qué razón? Porque en la simulación estamos comprobando que los valores están bastante cercanos. Ahora bien, si ustedes quieren tomar las capturas, sacan las capturas de las corrientes y sacan las capturas de los voltajes para que las tengan de manera independiente. Ahora vamos a analizar rápidamente esta tabla, vamos a diligenciarla, nos piden los voltajes simulados, nos piden las corrientes teóricas y nos solicitan encontremos el error relativo entre los voltajes teóricos y simulados, y aquí nos piden los errores relativos porcentuales entre los valores de corriente teórica y corriente simulada. Voy a diligenciar la tabla y vamos a comenzar a calcular cada uno de los errores. Luego de digitar todos los voltajes simulados que están aquí en esta captura de pantalla, acá están todas las corrientes simuladas y acá están todos los voltajes simulados, ya los transcribí en la tabla, podríamos encontrar los errores relativos porcentuales del voltaje y de la corriente. Vamos a hallar primero los errores relativos porcentuales del voltaje, entre voltaje teórico y voltaje simulado. Para ello, podemos hallar la calculadora y en la parte superior ya le publiqué la fórmula para encontrar el error relativo porcentual, que es el valor absoluto del valor teórico menos el valor simulado sobre el valor teórico, y esto lo multiplicamos por 100 y ese sería el porcentaje de error. Entonces el valor absoluto, recordemos que el valor absoluto de un número negativo es un no negativo. Entonces si nos da negativo lo colocamos normalmente positivo. Entonces nos dice valor teórico, el valor teórico es 8,13. 8,13 menos el valor simulado, que sería 8,1393 sobre 8,13, que es el valor teórico, y esto lo multiplico por 100 y nos da menos 0,11. Recordemos que esto es valor absoluto, tenemos las dos barras, entonces si nos da negativo lo colocamos positivo. Nos dio 0,1143%. Es un error bastante pequeño, nos quedó el ejercicio muy bien. Acá sería 0,1143%. 1143%. Este lo podemos hallar cada uno de estos. Vamos a hacer otro más, por ejemplo el del voltaje en R2 sería 5,86 voltios menos el valor simulado, que sería 5,8607 sobre 5,86 y lo multiplicamos esto por 100. Igual nos da un error de 0,01%. Negativo lo colocamos positivo, 0,01%. Y así vamos a ir encontrando cada uno de los errores. Hagamos este que me llama la atención porque está en milivoltios y a veces se comete ese error.
podemos hacer los cálculos: 0,85 voltios menos 852 milivoltios, debemos utilizar la notación científica, sobre el valor teórico que es 0,85 y esto lo multiplico por 100. Y nos da menos 0,235%. Lo colocamos positivo porque es el valor absoluto, la fórmula lo indica. Entonces acá sería 0,23%. Entre lo simulado y lo teórico, a ustedes siempre les va a dar errores muy pequeños, por ahí menores al 2%, al 2 o al 1%. Sin embargo, cuando estemos trabajando en la vida real, se van a dar cuenta que los errores pueden ser un poco más altos. ¿Por qué? Porque las resistencias tienen una tolerancia que normalmente la mayoría que utilizamos nosotros es del 5%. Quiere decir que cuando estemos haciendo nuestras mediciones, nuestro circuito en la vida real y lo comparemos con la teoría o con la simulación, el error podría estar entre el 0% hasta el 5%. Entonces allí sí los errores van a ser un poco más altos, cercanos al 5%. Entonces lo podemos hacer también hallar los valores de la corriente. Vamos a encontrar unos errores de la corriente también para hacer el procedimiento y culminar con el video. El error relativo porcentual de la corriente teórica y simulada sería 40.69 miliamperios exponente a la menos 3 menos 40.696 exponente a la menos 3 sobre 40.69 exponente a la menos 3. Esto lo multiplico por 100 y este sería el valor del error, menos 0.014. Entonces acá sería positivo 0.014%. 0.014%. Hagamos otro. Por ejemplo, este que está acá, el relativo porcentual de la resistencia R5 en la corriente. Entonces, nuevamente, el valor teórico de la corriente es 2,57 miliamperios menos el valor simulado, que es 2,5818 miliamperios sobre el valor teórico 2,57 miliamperios y esto lo multiplico por 100 y nos da un error del menos 0,459%. Recordemos que es el valor absoluto, si nos da menos lo colocamos positivo, entonces sería 0,49%, perdón, 0,45%. 0,45% sería el error. Igual, en la vida real, cuando encontremos los errores teóricos con respecto a la simulación, al montaje real, ese error podría llegar hasta un 5% porque ya les indiqué que las resistencias tienen una tolerancia del 5%. También hay que incluir que puede ocurrir que exista el equipo de medición, el voltímetro esté descalibrado, él también tiene un error y la fuente de voltaje también puede tener errores muy pequeños en las mediciones que se van a ir acumulando y se van a sumar al valor final. Entonces voy a terminar de llenar la tabla para que quede en el video y daremos por finalizada esta actividad. Denme un segundo. Entonces, ya he terminado de digitar todos los errores relativos porcentuales de los voltajes comparados, pues voltaje teórico y voltaje simulado, al igual que las corrientes. La corriente teórica con la corriente simulada hemos aplicado la fórmula del error relativo porcentual. Entonces, te dejo la tabla para que la puedas validar y pues si te gustó este video, considera suscribirte para recibir más notificaciones de videos de electrónica. Que estés muy bien, hasta pronto.